Bueno, pues muy buenas noches tengan ustedes el día de hoy. La semana pasada por fuerza mayor no hubo escuela bíblica, pero el día de hoy vamos a retomar lo que es la cuarta narrativa. Nos encontramos en Mateo capítulo 19 y Mateo 19 lo podemos dividir en dos temas. El primero habla del divorcio y el segundo tema le he puesto el camino a la salvación. Y ahorita vamos a ver por qué. En el primer tema vamos a ver una controversia que se suscitó en los tiempos bíblicos, que gira precisamente en torno al divorcio. Y el segundo tema habla precisamente del joven rico, cuando va de alguna manera, pudiéramos decir, a entrevistarse con el Señor, a hacerle unas preguntas respecto al destino eterno. Y vamos a ver qué es lo que trata ese pequeño pasaje. Les recuerdo que no es un estudio minucioso, versículo a versículo, sino es de una manera así panorámico para ir avanzando. Entonces, vamos a comenzar en Mateo capítulo 19, verso 1. Pueden abrir sus Biblias ahí en Mateo 19 y ya en dado caso pudiéramos hacer alguna referencia. Si no, ahí voy a ir pasando los textos, pero vamos a ir viendo cómo va fluyendo el estudio. Entonces, miren, lo primero que quiero mencionar es la controversia que existía en los tiempos bíblicos y que giraba en torno a lo que es el divorcio. ¿Cuál era esta controversia? Miren, el pueblo judío se encontraba dividido respecto al tema del divorcio, ya que existían dos escuelas y cada escuela tenía una postura. ¿Cuál era esta postura? Bueno, giraba en torno a la interpretación de cuál era la causa por la cual alguien podría pasar a efectuar el divorcio. La escuela del Rabí Hillel interpretaba Deuteronomio 24:1 como el fundamento de que alguien pudiera divorciarse por cualquier cosa. Observen esto, alguien pudiera divorciarse por cualquier cosa. ¿Qué dice Deuteronomio 24:1? Bueno, vamos a leerlo. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. La controversia se encontraba en la frase cosa indecente. Esta frase cosa indecente, el Rabí Hillel la interpretaba separado, una por un lado cosa y la otra parte indecente. Entonces ellos interpretaban esta frase separadamente. Indecente hace referencia a algo de pudor, algo sexual. Y cosa, pues ahora sí que ahí hay incluso registros donde muchos esposos pedían el divorcio simplemente por cosas irracionales, ¿no? ¿Sabes qué? No me gustó cómo me hizo la comida, se divorciaban. O no le gustaba ciertas cosas de la mujer y era causal de divorcio. Entonces, de alguna manera, por eso Hillel, su postura era por cualquier cosa, daba paso al divorcio, porque él interpretaba esta frase, cosa indecente, con dos ideas separadas. Una cosa refiriéndose a cualquier motivo e indecente a un acto sexual. Ahora, la otra escuela que tiene que ver con el Rabí Shammai, él sostenía una interpretación todavía más estricta. Y él decía que el matrimonio solo se podía disolver por el divorcio. Y las situaciones que él interpretaba, Deuteronomio 24, ya se me dio el texto, 24:1, esa palabra que dice cosa indecente como una sola, que hace referencia solamente a algo sexual. Entonces, una de las cosas que vemos es de que esta era la controversia que se suscitaba en los tiempos bíblicos. ¿Por qué es importante entender esta controversia? Para poder ver con más claridad el texto y comprenderlo ahora sí con más, pues con más lujo de detalle, porque vamos a ver cuál trampa le pusieron al Señor. Si estamos viendo nosotros que había una controversia, vean nada más cómo los fariseos vinieron a tentarle precisamente con esta controversia. Dice Mateo 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Por qué esta viene a ser una trampa? Porque observen lo siguiente. El pueblo judío ya se encontraba dividido
en este punto acerca del divorcio. Lo que ellos buscaban es de que Jesús tomara partido por una de las dos escuelas y de esa manera que él entrara a la controversia. Si obviamente se inclinaba a la escuela del Rabí Shammai, se iba a echar obviamente en contra a la otra escuela. La finalidad era meterle trampa al Señor. Pero vean cómo el Señor, de una manera obviamente sabia, pues era Dios mismo. Vean la respuesta de él. Porque la respuesta de Jesús que él da ahí en Mateo 19:4 no va solamente a remitirse a la ley moral que dio Moisés. Ni siquiera va incluso a checar a lo que decían los rabí, sino él fue a donde se originó el matrimonio. Él fue incluso al mismo huerto del Edén. Vean la respuesta que encontramos en el verso 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Siempre que llegaban a Jesús a tentarle, él salía con unas preguntas, unas respuestas que dejaba a todos así, pues sin habla, ¿no? Señor, ¿hay que pagar impuestos, sí o no? ¿Qué dijo? A ver, dame la moneda. ¿De quién es esta imagen? Del César. Pues da a César lo que es de César y al Señor lo que es de Dios. O sea, fíjate cómo era tan agudo el entendimiento de él. De alguna u otra manera, cuando venían a buscarle de una manera tramposa para que cayera en las redes, o sea, él de una manera sabia, porque entendemos nosotros que él era Dios mismo, sabía de alguna manera las intenciones del corazón de la gente. Y déjenme decirles que ese mismo Dios que vivió y caminó aquí en la tierra hace 2000 años, que no tenía necesidad de que alguien le dijera o le diera testimonio de una persona en particular, porque él conocía a todos, sigue actuando en la actualidad. Y a lo que me refiero es de que él sigue conociendo nuestras intenciones. O sea, muchas veces nosotros pudiéramos venir a lo mejor con una intención no correcta, pero el Señor sigue y conoce qué es lo que hay en nuestro corazón. Este es el Dios con el que nosotros tratamos. Y es ahí donde nosotros necesitamos ir más todavía del texto, ¿no? O sea, ver, no del texto me refiero a decir algo que no está ahí, sino ver cómo el texto mismo nos da a conocer el carácter y las capacidades y cualidades que Dios tiene de su creación. O sea, Dios al formarnos conoce todo de nuestra vida y de nuestro ser. Tanto es así que vamos a ver algo acerca del matrimonio. No a grandes rasgos, pero simplemente 3 puntos que salen a reducir del tema que estamos tratando. Por un lado, el matrimonio es más que una unión física. Es unir las mentes y los corazones. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver más adelante cómo cuando Jesús les dice o les da esta respuesta, los discípulos fueron los que dijeron al Señor: Señor, si así es si así es la relación entre hombre y mujer, de que pues no es tan fácil divorciarse, pues mejor conviene quedarse así. Fíjate nada más cómo ellos estaban tan empapados de sus actividades culturales, porque culturalmente pues era normal, ¿sabes qué? Pues pasó una situación difícil, me divorcio. Así y cambiamos. Fíjense, esta semana estaba viendo lo voy a decir porque es público. La esposa la situación de Guillermo Maldonado, ¿no? Con su esposa, que se divorció. Ella ya tiene ya un rato, ¿no? Pasó eso. Pero apenas vi un mensaje ahí en Facebook que subieron, no sé de cuándo haya sido el video, pero al año del divorcio de ellos, se divorciaron sus hijos, se divorció su hijo, Brian, creo que se llama, o Brian o Ryan, algo así. Y no tenía ni un año y se divorció. ¿Y qué resulta? Que la mamá divorciada y el hijo divorciado van y levantan una iglesia. Yo les pregunto, esa iglesia, mejor dicho, les aseguro que esa iglesia va a tener un grado alto de divorcios. ¿Por qué? Porque si la persona de ahí dice, no, pues yo me divorcié y no pasó nada, o sea, ¿qué carácter moral va a tener para decir al otro que no se divorcie?
Va a ser una causal de divorcio al ver que aquella se divorció y su hijo también, y al año ya está predicando. Imagínate nada más cómo toman a la ligera lo que es el ministerio y sobre todo lo que las escrituras nos dicen. Porque cuando ellos dijeron, bueno, si no es así de fácil el divorcio, ¿por qué les dio Moisés carta de divorcio? Pero fíjate, la carta de divorcio no era como para justificar el divorcio, sino para de alguna manera restringir el divorcio, porque ellos se divorciaban por cualquier cosa. Entonces, de alguna manera, al haber solamente una causal, ya restringía el índice, o sea, de alguna manera paraba. Ahora, había cierta manera por la maldad del hombre, como dice ahí, por la dureza del corazón. Entonces, vemos cómo de alguna forma, cuando estamos hablando aquí del matrimonio, los discípulos cuando le dicen a Jesús, oye, pues es mejor quedarnos solos. ¿Saben por qué? Porque ellos no entendieron que la base fundamental del matrimonio está en base al compromiso. Incluso pues hay un contrato. ¿Por qué ahora la gente ya no se quiere casar así legalmente? Porque no quieren compromiso. Porque obviamente se firma un contrato. Ahora, aquí en la actualidad, pues ya tienes un año y ya es como si ya estuvieras, no es necesario, ¿no?, hacer algo así como un contrato matrimonial, porque ya tiene ciertos también peso, ¿no?, legal, se puede decir. Pero miren, la finalidad que estamos viendo cuando menciono que es más que una unión física, es de que muchas veces el ser humano no ve realmente más allá de lo que nuestros ojos pudieran nada más mostrarnos. Muchos lamentablemente se casan porque dicen, bueno, pues cumple mi expectativa de lo que yo esperaba de una mujer, de un hombre, pero ya cuando empiezan a conocerse en el matrimonio y ven que pues ya no pensaba como la conociste o lo conociste, o ya no tiene sus mismas emociones, sentimientos, y al no tener el fundamento que es el hecho de un compromiso, pues llega fácil la ruptura. Entonces, una de las cosas que necesitamos ver es que el matrimonio es más que una unión física, es unirnos mentalmente y emocionalmente. Porque ¿qué sucede en la etapa del noviazgo? La etapa del noviazgo es un periodo donde de alguna manera estás conociendo a la persona. Nadie se casa de la noche a la mañana sin conocer a la persona. Primero hay un conocimiento previo, pero después mentalmente tú dices, no, yo me quiero casar con ella porque me gusta, ¿no?, su manera de pensar, o emocionalmente me mueve. Entonces hay un compromiso, ¿no?, que va englobado. Nosotros necesitamos ver que el matrimonio implica todo eso, algo que los discípulos en ese momento no alcanzaban a entender. Entonces, en segundo lugar, la unión matrimonial es incluso más fuerte que los vínculos familiares, porque dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y ustedes saben que muchos de los problemas matrimoniales es porque pasan por alto esto. Hay muchos esposos o también mujeres que no salen de casa de papá o de mamá. Oye, ya se casaron, pero quieren estar ahí en la casa. O incluso no se dan cuenta que cuidan más al hijo que al esposo. Y no quiero decir con esto que no se cuide, ¿no?, pero le da más prioridad. Déjenme decirles algo, eres una sola carne con tu esposo, eres una sola carne con tu esposa, pero no eres una sola carne con tu mamá, ni con tu papá, ni con tus hijos. Los hijos vuelan y los papás, pues de alguna manera los dejamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos acabamos quedando con la esposa que tenemos o con el esposo con el que te casaste. Entonces, sí somos una sola carne con ellos. Y no saben cuántos problemas y conflictos hay por causa de esto. Porque consideran más a la mamá que a la esposa. Porque el chantaje materno es, primero tuviste una madre antes que una mujer. Fíjate cómo desvirtuamos las cosas. Entonces, si yo te dijera, a ver, ¿a quién priorizarías en el sentido de considerar, ¿no?, un consejo o algo así? ¿A mirar a tu esposa o a tu mamá? Muchos irían con la mamá. Y vas a ver que es algo natural, pero realmente la Biblia, cuando nos conducimos de una manera bíblica, lo bíblico es con tu esposa, porque con ella es una sola carne. Unión más física, más, por eso comencé diciendo, el matrimonio es más que una unión física, es mental y con el corazón. Hay muchos matrimonios que están juntos pero no están unidos mentalmente.
¿Por qué? Porque no están pensando la misma cosa. Uno quiere jalar a la derecha y el otro jala a la izquierda, a pesar de que son cristianos. ¿Saben? Una de las cosas que llama la atención en los divorcios es cuando dicen, me divorcié por diferencia de carácter, ¿no? Tú te quedas por diferencia de carácter. Ya cuando tú analizas eso, tú dices, bueno, se supone que ya como cristianos, nuestro carácter fue ajustado al carácter de Cristo, tanto el de ella como el mío. Eso implica que tenemos los mismos valores y los mismos ideales. Si alguien dice, me divorcié por diferencia de carácter, es porque uno de los dos no necesariamente es cristiano, genuino, no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no puedes decir algo así ahora sí, sin filtro, ¿no? Iba a decir una palabra que iba a sonar más fuerte, pero no puedes decir algo así tan contraproducente a nuestros valores cristianos. Entonces, vean cómo la vida cristiana es más que lo que nos muestra la cultura, ¿no? Es un estilo de vida, es una forma de vivir donde adoptamos ideales, valores. Y es por eso que el matrimonio debe de ser visto a la luz de la Biblia. Es algo de lo que vamos a tratar ahora cuando hablemos de profamilia. Va a ir algo por ahí. Ahora miren, el tercer punto que vamos a ver es que es una unión sagrada. ¿Por qué es sagrada? Porque Jesucristo está diciendo en el verso 6, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio no es una institución creada por el hombre ni por el gobierno, es una institución creada por Dios. Fue la primera institución creada por el Señor, ¿no? Donde de alguna manera en Génesis lo que él estaba haciendo fue casarlos, instituirlos como matrimonio. O sea, él fue el que oficializó el primer matrimonio, la primer boda, se puede decir. ¿No? Hay gente que incluso yo conozco que está dentro de la iglesia cristiana, o bueno, no sé si esté en una iglesia, ¿no? Pero ellos decían, oye, pero yo veo que no es necesario casarse. Le digo, ¿y por qué? Porque la Biblia nunca nos manda que te tengas que casar. Y tú te quedas y dices, bueno, pues ¿qué Biblia estás leyendo, no? Hay cosas que es cierto, o sea, hay cosas como, por ejemplo, la Biblia no dice que pongas una escuela dominical. La Biblia no dice así, oye, debes de tener un ministerio de consejería bíblica. O sea, pero hay textos que suponen, como por ejemplo, la Biblia no dice que tenga que haber un ministerio de mujeres. No lo dice, pero sí hay textos que dejan ver que hay como cierta accesibilidad y no solo no se pueda, sino se debe hacer para la edificación del cuerpo de la iglesia. Entonces, es ahí donde nosotros necesitamos ver cómo muchos cristianos todavía están permeados por esta cultura, ¿no? Entonces, en cuarto lugar, algo que vemos en lo que es el matrimonio y el divorcio es la falta de entendimiento de los discípulos. Vean lo que ellos dijeron. Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ahora, yo sé que me lo han escuchado decir muchas veces, pero es mejor repetirlo para que nos quede bien grabado en nuestro corazón, de que muchas veces nos casamos con alguien porque al inicio de nuestro matrimonio llena nuestra expectativa. ¿Y por qué lo menciono esto constantemente? Porque es una de las causas de que se empieza a vivir ya como problemas en el matrimonio. ¿Cómo te explicas que haya un cambio antes y después de casarse? De una relación que parecían dos tortolitos, así, que vivían casi inseparables. A donde iba uno iba el otro, a donde iba, y ahora dice, ya dame mi espacio, ¿no? Ya yo quiero un poco respirar aire limpio. Mira, la situación es de que ¿se acordó de alguien, hermano? No. La situación aquí, hermanos, es de que cuando nos casamos con alguien que en primera instancia llenó tu expectativa. Y lo hemos dicho constantemente. ¿Qué va a suceder cuando esa persona ya no llena tu expectativa? Y la llena el compañero de trabajo. Porque déjenme decirles algo, siempre vamos a encontrar a alguien mejor que nosotros. A la vista de la otra persona. Porque a lo mejor dice, bueno, es que el otro me trae flores, el otro me habla bonito, el otro me regaló un cafecito, el otro me atiende. Y llegas a la casa, ¿hiciste de comer? Sírvete, ahí está la comida. O sea,
vemos que de alguna manera esa persona que llenaba la expectativa antes de casarse cambia. Y yo, al cambiar, ya no llena lo que tú esperabas de él. Por lo tanto, surge otra persona que empieza a tener unas expectativas más, ahora sí que más fuertes, ¿no? ¿Y qué sucede? Viene el cambio. No el cambio de la persona, el cambio de la persona en su carácter, viene el cambio de pareja, ¿no? Porque dices, no, pues este llenó mejor mi expectativa. Entonces se corre ese riesgo. Cuando no entendemos que el matrimonio está en base al compromiso, porque ciertamente va a llegar el momento donde la misma naturaleza que nosotros ya tenemos con inclinación hacia lo malo, pues va a salir esos roces que van a pasar en la relación matrimonial. Pero si no sabemos controlarlos y no sabemos controlar nuestras emociones y nuestra lengua y lo que decimos, tarde o temprano vamos a cosechar y vamos a pagar caro lo que sembraron nuestras palabras en el corazón de la persona. Entonces, a lo que voy es de que nosotros necesitamos ver que mi relación matrimonial está en base al compromiso que yo hice con esa persona delante de Dios y delante de los testigos. Por eso el Señor dijo, lo que Dios juntó no lo separe el hombre, porque es algo instituido divinamente. No es algo creado por el hombre, es algo instituido por Dios. La respuesta de estos discípulos indicaba obviamente que no comprendían cuál era la voluntad de Dios respecto al matrimonio. Ellos dijeron, no, pues mejor si ya me meto y ya no hay salida, pues mejor prefiero quedarme así solo. Ahora, a la respuesta del Señor encontramos algo que se conoce como el celibato. Vean lo que dice el verso 11 de Mateo 19. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Miren, les recuerdo que conforme vayamos avanzando, ustedes vayan leyendo todo el pasaje para que nada más cuando lleguemos aquí, pues remarquemos como ahorita que estamos nada más haciendo mención y ya ustedes tengan la idea del texto y no estén así como que, pues, de qué está hablando, ¿no? O de qué se trata. Entonces, porque vamos a estar siguiendo esta misma dinámica, entonces ustedes vayan leyendo el capítulo que sigue para que nada más lleguemos y toquemos así lo indispensable. Entonces, miren, ¿qué sucede con el celibato? Aquí la Biblia, a pesar de que nos dice que no es bueno que el hombre esté solo, vemos que sí reconoce la posibilidad de que no todos deban casarse. Incluso el apóstol Pablo, pues él no se casó. Hay algunos que afirman que él estuvo casado. Incluso cuando leemos primero a los Corintios 7, él se pone como en el grupo de los que estuvieron casados y ya estaban divorciados, pero no se volvieron a casar. Vamos a ir estudiando ese capítulo 7 porque está excelente, sobre todo cuando habla de matrimonio, segundas nupcias y cosas de la virginidad, está excelente ese pasaje. Pero ahí él mismo se coloca entre los que estaban casados, pero estaban solteros porque estaban divorciados o eran viudos. Y en el caso de él era viudo, aparentemente. ¿Por qué algunos deducen eso? Porque él era parte del Sanedrín y la única manera de entrar ahí es de que estuvieran casados. Entonces, de alguna manera, probablemente su mujer ha de haber fallecido. No creo que se haya divorciado. Un hombre tan celoso como él en ese sentido, no lo creo, ¿no? Y incluso no hay registro de eso. Lo que muchos dicen y llegan a pensar es que probablemente falleció su esposa. Entonces, una de las cosas que vemos es de que para una persona, como en el caso de Pablo, servir a Dios sin tener un compromiso de matrimonio, pues era todavía mejor, ¿no? Estar haciendo la voluntad de Dios en tantos viajes misioneros, tantas pruebas que atravesó, dificultades en los barcos, porque vemos que Pedro sí viajaba con su esposa. Incluso Pablo menciona, si no me equivoco, también está en la misma carta a los Corintios, donde dice, ¿acaso nosotros no debemos, déjeme, porque lo voy a parafrasear aunque sea. Él menciona, ¿acaso nosotros no tenemos el derecho de tener una hermana con nosotros como los otros apóstoles? Él menciona eso.
Entonces, de alguna manera, también Pedro viajaba con su esposa. Pero si nosotros vemos, incluso en lo práctico, vemos que hay más accesibilidad cuando pues se está solo, ¿no? Para servir al Señor. Pero ya cuando uno contrae matrimonio y tiene una relación, de alguna forma, pues nos vemos limitados. Por ejemplo, en el caso de los que sirven en el ministerio, pero están casados. Si pierdes la familia, pierdes el ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos ver cómo estamos nosotros cuidando nuestra familia. Porque si le damos todo el ministerio y descuidas la familia y de alguna manera pasa un divorcio o pasa lo que pasa, pues ya no estás calificado según las escrituras. ¿Por qué? Porque ahora que empecemos a estudiar Timoteo aquí y Tito, vamos a ver cómo uno de los requisitos precisamente es la familia del obispo y del diácono, ¿no? O sea, de los servidores tenemos que manifestar o tener una familia de alguna manera que tengan un buen testimonio, ¿no? O por lo menos que se cuente de nosotros como padres que estamos haciendo nuestro trabajo. Porque ya sabemos que los hijos crecen, ya tienen edad de 18, 19, 20 años y ellos también toman su decisión. Pero nosotros, que no se hable de nosotros como que no estamos haciendo lo que nos toca hacer. Lo que le pasó a Elí. ¿Se acuerdan del primer libro de Samuel? Que de alguna manera los hijos estaban ahí y de alguna forma no haciendo lo correcto. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? No solamente trató con el hijo, trató con el papá. ¿Por qué? Porque no le estorbó. Entonces, una de las cosas que vemos, ya ni sé por qué me tienes, pero el asunto es de que nosotros necesitamos ver que necesitamos tener cuidado en ese aspecto. Entonces, cuando vemos aquí el tema del celibato, pues el Señor menciona, ¿no? Incluso ahí, donde dice que, pues hay eunucos que nacieron, el verso 11, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. También hay hermanos que tienen don de continencia, voy a decir contingencia, no, eso es de smoke, continencia. Y pues de alguna manera sirven, ¿no? Muy bien. De hecho, yo he visto hermanos que están casados pero que todavía no tienen hijos y pues tienen mucho tiempo para la obra. Pero ya cuando tienen hijos, híjole, se ve así como que limitado también su servicio. Entonces, de alguna forma, esto no es dado para todos, como dice el texto. Ya los que estamos casados necesitamos cuidar nuestro primer ministerio. ¿Cuál es nuestro primer ministerio? El hogar, la familia. En segundo lugar, pues ya es el tiempo que nos podamos así que organizar para dedicarlo a la obra de Dios. Entonces, vamos a seguir avanzando. Pasemos a la segunda parte de Mateo capítulo 19, que es el verso 16 en adelante. Pero antes de eso, quiero que leamos Mateo 19, del 13 al 15. Estos 3 versículos hay mucha controversia, dependiendo la teología que uno abrace. Hay algunos que piensan que de alguna forma, sobre todo, es que no, bueno, ya estoy aquí. Es que les voy a decir, lo iba a abordar mucho después, pero ya estamos aquí. Hay algunos que son calvinistas, se puede decir extremos, donde miran la predestinación de una manera, sí, Dios te predestinó a ti para salvación, a ti para condenación, y bueno, Dios te destinó a la condenación, así es, y punto. Y ellos creen que incluso si un niño muere, no están seguros a dónde van. ¿Por qué? Porque no saben si fueron predestinados para salvación o condenación. Entonces hay mucha controversia. Fíjense, quiero decirles que dependiendo lo que tú abraces, eso va a repercutir en todas las demás enseñanzas de la Biblia. Cómo veas tú lo demás, porque lo vas a ver bajo el ente de una teología. Entonces vamos a leer estos 3 versículos. Dice así: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Nosotros creemos firmemente que si un niño muere, se va con el Señor. ¿Por qué razón? Porque el mismo texto lo dice, ¿no? Dejad a los niños venir a mí
y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, a mí me gustaría argumentar algo más acerca de esto. ¿Se acuerdan que ya estudiamos en los capítulos anteriores cuando ellos dijeron, oye, ¿y quién es el mayor allá en el cielo? Después de la transfiguración, ¿se acuerdan que ya venían bien alzados? Dijeron, no, pues yo sí soy aquí el picudo entre los 12 apóstoles, ¿no? Y de repente le dicen al Señor, Señor, ¿quién es el mayor? Y el Señor toma a un niño y lo pone en el medio. Dice, el mayor es el que es como este niño. Y hablábamos algunas cualidades del niño, ¿no? Ahora, ¿qué implica eso? Implica el hecho de inocencia. En general englobaba inocencia. Nosotros entendemos que un niño empieza a ser juzgado, o el ser humano empieza a ser juzgado cuando ya no es inocente, cuando ya empieza a distinguir entre lo malo y lo bueno, cuando su conciencia empieza a ver y a dictarle qué es malo y qué es bueno, de una manera consciente, entonces es responsable de lo que él está haciendo. ¿Por qué? Porque antes de hablar porque para que una persona sea responsable, de alguna manera tiene que ser consciente de lo que él está haciendo, ¿no? Y se pierde la inocencia. Hay niños, porque por ejemplo, tú vas a decir, oye, ¿y qué? Alguien puede decir, ¿y qué con el niño sicario? O sea, ¿se va a ir al cielo? No, ya su conciencia ya, ¿no? O sea, hay niños que tienen ya no los podemos medir igual. Su nivel de conciencia a veces van muy avanzados. Tú ves a un niño de 10 años y todavía lo ves, ahí un chabelote, a veces decimos, ¿no? Pero tú ya ves a uno de 8 años y dice, no, se lo baila. ¿Por qué? Porque está más despierto. Entonces, ya en que está despierto, ahí es cuando ya empieza a medirse. Entonces, pero sí creemos nosotros que todos los niños, de alguna manera que son inocentes, hablando de lo que mencioné, están en el reino de los cielos, ¿no? Cuando llegan a fallecer. Pero les repito, hay quienes asumen que no saben, porque no saben si había sido escogido para salvación o para condenación. Y es algo absurdo porque no hay una evidencia bíblica para. Pero bueno, después lo vamos a tratar cuando hablemos un tema específico de la predestinación. Ahora sí, pasemos al siguiente tema que abarca del versículo 16 hasta el versículo 30. Y esto tiene que ver con la salvación. Comienzo preguntando ahí en pantalla, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Por qué comienzo con una pregunta? Porque así comenzó el joven rico. Vean cómo se le acerca a Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré? O sea, el joven rico, ¿qué buscaba? Buscaba salvación, buscaba entrar al reino de los cielos. Por eso le pregunta, ¿qué bien haré? ¿Cuál es la respuesta del Señor? Vean lo que le dice. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Pónganme atención, fíjense. Muchos que de alguna manera no alcanzan a lo mejor a poner un poco más de énfasis en el estudio del texto, pueden tomar este texto como para afirmar el hecho de que tú necesitas portarte bien para ser salvo, porque el Señor aquí lo está diciendo. Aquí que dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno sino Dios. ¿Quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. Ya ve, ahí está diciendo que debes de guardar los mandamientos. Bueno, si aislamos el texto, eso dice. Pero si lo vemos a la luz de su contexto inmediato y del contexto general de la Biblia, entonces no dice lo que dice. O no dice lo que nosotros entendemos que pudiera decir. Vamos a ver qué dice la Biblia en general. ¿Cómo ven? Porque este texto, cuando estudiamos hermenéutica, vimos que hay 5 reglas para poder interpretar un texto. Y si nosotros nos limitamos a decir, entonces hay que decir a la gente que tiene que ser obediente para ser salvo, estamos enseñando que la salvación es por obras y no por la gracia. Y eso es un insulto al sacrificio de Cristo. Por eso yo soy muy enfático en eso, porque afirmar que requiere obediencia para salvación es decir, Señor, lo que tú hiciste y todo ese padecimiento que hace una semana la gente estaba ahí recordando, no sirvió para nada. Porque si es por obediencia, ¿para qué Él vino a sufrir? Vamos a ver qué dice la Biblia y después vamos a meter este versículo en su contexto.
Dice, la pregunta que hago a continuación es, para manera de reflexión, ¿la ley fue dada para alcanzar la salvación? Porque Jesús está diciendo, ¿quieres entrar al reino de los cielos? Guarda los mandamientos. Ahora la pregunta es, ¿para qué fue dada la ley? ¿Para alcanzar la salvación? Bueno, vamos a ver. La salvación la obtenemos por obedecer, porque aparentemente el texto nos está diciendo eso. ¿Quieres entrar? Entonces obedece. Vamos a ver qué dice la Biblia. Fíjense lo que dice en Hechos 13, del 38 al 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, o sea de Jesús, se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. ¿Qué significa justificados? Lo estudiamos en el módulo 1. Justificado significa ser declarado justo, ser colocado en una posición como si nunca hubiéramos violado un solo mandamiento de Dios, ser colocados en la misma rectitud de Dios. ¿Cómo es que nosotros somos colocados en esa rectitud? ¿Fue por la ley? No, fíjate lo que dice, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, o sea, de que la ley, ¿cuál es la ley? Lo que el Señor le dijo a este joven rico. O sea, eso no lo justifica, según lo que estábamos leyendo en Hechos 13. Dice, en él, o sea, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. Ahora, muchos preguntarán, ¿y nada más basta con creer? En el momento de la conversión, sí, es creer. Creer, pero ese creer no solamente es decir, yo creo en Cristo, porque todos en general creen en Jesús. Los testigos de Jehová, los católicos, hasta la gente que no va a la iglesia cree en Jesús. Ellos creen, pero este creer, según Primera de Juan, dice que si tú crees, debes de andar como él anduvo. O sea, ya no es un creer solamente decir yo creo en Dios y yo hago con mi vida lo que yo quiera. Pero estamos hablando después de. Ahí es donde yo quiero que ustedes partan. En antes de nacer de nuevo y después de nacer de nuevo. Ahorita se va a ir aclarando. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Otra vez, justificado. No somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Fíjense, a estas alturas, nosotros, o en este caso ustedes como estudiantes y bueno, nosotros, ya tenemos la capacidad de ir hilando doctrinas. Les voy a hilar aquí la doctrina. Ya ustedes ya saben qué es justificación. Me veo tentado a preguntarles, pero no les voy a preguntar. ¿Qué es justificación y fe? Fíjense nada más. Voy a leer otra vez el texto y vamos a unir la doctrina. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ya lo expliqué, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Fíjate nada más, ¿cómo es que somos nosotros salvos? ¿Por fe o por gracia? Somos salvos por gracia, por medio de la fe. O sea, la salvación es por gracia. ¿Por qué? Porque es algo gratuito, es algo que se nos da sin mérito. Este martes estudiamos la gracia. La gracia es un regalo, algo que se nos da y que tú no hiciste nada para motivar la voluntad de Dios. O sea, fue algo, un ejercicio de la propia voluntad de Dios darlo. No hubo nada en ti que lo motivara. Eso implica que nosotros creemos en Dios a través de la fe. Entonces, fíjate cómo se conecta la gracia con la fe. Ahora, ¿por qué el medio es la fe y no el amor? Bueno, ya no os quiero hacer tantas bolas. La gracia ya expliqué qué es gracia. Somos salvos por medio de la gracia. Ahora, el conducto es la fe. Pero ¿por qué la fe y no el amor? No la misericordia. Porque aquí está diciendo que somos salvos por medio de la fe en Jesucristo y no por obras. Ahora, la fe es precisamente lo opuesto a las obras. ¿Saben por qué? Porque es la actitud del corazón de depender no en nosotros mismos, sino en depender en Dios. Excluye a las obras. De hecho, ahí definimos en el módulo 1 lo que es fe.
¿Por qué fuimos salvos por fe? Porque la fe es la actitud del corazón que es exactamente lo opuesto a depender de nosotros mismos. Entonces, ¿qué está excluyendo? Nada en mí. O sea, no es algo que yo pueda hacer para alcanzar la salvación. Por ende, dice ahí la Biblia que no es por obras de la ley. Porque si fuera por obras de la ley, entonces ya no sería por fe. ¿Por qué? Porque si es por fe, implica que no está en mí. Pero si es por medio de las obras, sería algo realizado por mis propios medios. Pero la Biblia dice en Isaías que aún las buenas obras son como trapos de inmundicia. Y ahorita vamos a ver otro texto donde también aclara eso. Fíjense, al final de Gálatas 2:16 dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué quiere decir? Que aun cuando tú hagas muchas obras y obedezcas la ley, no vas a ser justificado. Y sabes, al final de cuentas nadie la puede obedecer. Y ahorita vamos a ir hacia allá. Antes de Cristo, acuérdense, porque si ustedes mezclan antes y después, ahí es donde se pierden. Tenemos que ver antes y después. Les voy a poner aquí más claro el panorama. Una persona que no es creyente y que no ha nacido de nuevo no puede obedecer. Es claro, y ahorita lo vamos a ver, no puede obedecer. Porque lo hemos dicho, el problema es de naturaleza. La naturaleza en la Biblia representa lo que es el corazón. Porque el corazón es todo nuestro ser, todas las áreas intangibles, mente, emociones, voluntad, sentimientos, conciencia. Eso implica el corazón intangible, es toda nuestra esencia. Por ende, está incapacitada de obedecer porque está manchada por el pecado. Pero cuando Dios viene y tú reconoces a través de la ley que eres un pecador y te arrepientes, entonces ¿qué viene? Viene un cambio de corazón. Dios quita ese corazón y te da un corazón nuevo. ¿Para qué? Para que ahora puedas responder a la voluntad de Dios. Entonces, fíjate nada más, no, avienten los tomates, hermano, espérate. Entonces, no, ese corazón no tiene la capacidad, pero Dios nos da un corazón que sí puede ahora obedecer. Ahora bien, la salvación la obtenemos por obedecer, estamos en eso. Fíjense, este texto es clarísimo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. O sea, no por obras que tú hubieras hecho. O sea, que aquel que diga, yo ya tengo el cielo ganado porque hice una gran iglesia, di de comer a los pobres, hice eso, hice aquello, dice que somos salvos no por obras de justicia. ¿Qué quiere decir? ¿Que las obras no cuentan? Sí, pero tenemos que ajustarlo en el lugar correcto. Antes de Cristo no, pero después de Cristo sí. ¿Por qué antes de Cristo no? Porque son obras muertas. Ya lo estudiamos en la escuela bíblica, en el módulo 2. Por eso ahorita ya deben de estar ustedes pilas, definiciones claras porque si no se me pierden ahorita. Entonces, y fíjense, esto es algo básico. Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Este texto lo estudiamos en la clase del nuevo nacimiento. ¿Cómo se nace de nuevo? A través de dos poderes activos. Por una parte, por un lado, la palabra de Dios y por otro lado, la obra del Espíritu Santo. Y vimos el esquema, la palabra y la obra del Espíritu Santo, que se unen. ¿Para qué? Para hacer esa obra sobrenatural en la vida del nuevo convertido, del que se ha arrepentido. Ahora, vean lo que dice Romanos 8:5. Esto es clave. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, escucha esto, porque no se sujetan a la ley de Dios. Si no se sujetan a la ley de Dios, ¿por qué le vas a decir que obedezca? O sea, no puede. Dice aquí el texto, no se sujetan a la ley de Dios. Ahora, nosotros como intérpretes de la Biblia, acuérdense que en hermenéutica dijimos que este tipo de situaciones se le llama tensión. ¿Cuándo surge una tensión?
cuando vemos una supuesta contradicción. Jesús está diciendo que guardes para entrar al cielo, pero por otro lado dice que no es por obras ni por la ley. Entonces, eso es una tensión. La labor de nosotros es ver la otra parte para unir estas dos verdades. Y el asunto es el interpretar Mateo 19 bajo el contexto inmediato del por qué el Señor le está diciendo eso al joven rico. ¿Y saben por qué le estaba diciendo eso al joven rico? Porque el joven rico se creía muy moral. ¿No les ha tocado mucha gente? Oye, ven a la iglesia. No, yo no he matado, yo no robo, yo no hago esto. O sea, la moralidad la sacan con el pecho así. Yo hasta doy, hago el teletón, yo doy esto, aquello, y ya están ahí. Pero así llegó el joven rico. Fíjate nada más, es que sí es buena esta historia. Ahorita ya me quiero adelantar, pero vamos a avanzar. Vamos a leer el verso 8. Y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. No pueden. Entonces, es claro que de alguna manera están imposibilitados. Ahora, veamos en Romanos 4 cómo es que Abraham halló entonces la salvación. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Fíjate lo que estamos diciendo. Pero no para con Dios. Fíjate nada más. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó. ¿Qué es lo que hemos estado estudiando? La justificación viene por creer. Pero creer, fíjate, es que aquí también está el otro punto. Creer no es solo creer en la persona de Jesús. Creer que lo que se realizó en el sacrificio de Cristo, yo creo que ahí está el punto, fíjense. Muchos dicen es que creer, pero el creer no solamente es, vuelvo a repetir, creer en la persona de Cristo. Creer significa creer en todo lo que se llevó a cabo en el sacrificio de Cristo. ¿Qué es lo que se llevó a cabo en el sacrificio de Cristo? La ira de Dios juzgando el pecado. Creer significa que yo estoy convencido que mi pecado me está llevando a ser receptor de la ira de Dios. Pero que al arrepentirme, ahora el que recibió la ira de Dios fue Jesucristo y ya no yo, sino ahora yo soy el beneficiario de la obra de Cristo al derramar el Señor su perdón sobre mí. Es creer eso. Creer que soy un pecador, creer que si no me arrepiento, la ira de Dios está sobre mí. No es solo creer en Cristo. O sea, cuando la Biblia dice cree para salvación, es creer la obra que Cristo hizo y todo lo que engloba eso. Porque es bien fácil, todo el mundo cree en Cristo. Y tú lo puedes ver ahorita, además, bueno, antes que llegaba aquí los domingos en las madrugadas, como a las 4, luego me venía o así. Yo veía al salir la mayoría de aquí de los bares, todos los borrachitos, es la hora de que salían y ahí andaban. Y se cuenta de uno que iba caminando en la calle y de repente no se dio cuenta, se resbaló de la banqueta y cayó. Vino un carro, otro borrachito y se lo llevó. ¿Y saben qué dijeron los demás? Acaba de morir un cristiano. ¿Por qué? Porque ahora simplemente se le llama cristiano a todo aquel que cree en Cristo. Pero no es el creer en el que lo acabo yo de decir. O sea, todo el mundo cree en él. Incluso hay algunos que no creen así como el Salvador, pero creen que existió, lo creen que es un gran filósofo, un profeta, pero no lo reconocen como el Hijo de Dios, como lo que estudiamos anteriormente. Los mismos fariseos estaban delante del Hijo de Dios, pero ellos no lo percibían. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús les dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? No, pues el profeta tal. No, pues un hombre de conocimiento, sabio. ¿Y ustedes qué piensan que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cuál fue la palabra del Señor? No te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre. Y es lo que hace falta a muchos, que el Señor les revele y les corre el velo, que ese Jesús que ellos dicen creer, realmente lo vean como es el Hijo de Dios, ¿no? Y es lo que le hace falta, que se les corra el velo de su mente y de su corazón para que puedan apreciar bien la imagen de Cristo. Y es lo que ahorita le estaba mencionando, ¿no? Que lo ven allá, que se murió un cristiano,
Pues sí, ahora ya se ha diluido tanto el cristianismo. Estaba escuchando una enseñanza esta semana que decía que en los tiempos pues de los puritanos, eh, el oficio o la labor de pastor era muy respetable, incluso en la sociedad. O sea, el comentario de un pastor, incluso para la sociedad, impactaba mucho. Pero ahora se ha diluido tanto por tantos mercaderes del evangelio que ahora ha perdido reputación. Y por ahí decía el pastor Chuy, hasta me da vergüenza decir que soy pastor cuando me dicen, ¿y usted qué? Soy pastor. Ah, otro que viene a sacudir aquí. Imagínate hasta dónde se ha perdido el valor de lo que es la iglesia, ¿no? Porque incluso ahora, hoy voy a la iglesia, sí vas a que te expriman. Imagínate qué idea tienen de la iglesia. Qué horror es el que estamos viviendo a nuestro alrededor. Pero por eso mismo nosotros necesitamos pues mostrar con nuestra vida que eso es un error. Entonces, vean aquí en Romanos 4, es por eso que me da rabia esa gente de los que ahorita mencioné, se me olvidó su nombre, de Maldonado. Imagínate cuando fue lo del diluvio o cuando vino lo del virus, ¿no vieron a este señor que tiene estos personales jet? Y alguien va a decir, es envidioso usted, y no, porque no los tiene. Pero no lo vieron cómo estaba ahí reprendiendo al virus y te reprendo y sal fuera y esto y aquello. Y tú te quedas pensando, si entra un psiquiatra, ahí le dirían, ¿y en qué momento lo sacaron de ahí del manicomio? O sea, ¿por qué lo dieron de alta a este señor? ¿No? Y así están muchos, imagínate. Dice Romanos 4:1, ahora sí. ¿Qué pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esta frase, contado por justicia, significa acreditar. ¿Qué quiere decir? Que la justicia se la acreditó a él. ¿Qué justicia? La justicia que todo hombre requiere para acercarse a Dios. Y esa justicia no se adquiere por méritos humanos, porque es la justicia que solamente la da a través de Jesucristo. Y toda persona que diga, yo me acerco a Dios y quiero acercarme a Él, no pueden. ¿Por qué? Porque ellos necesitan esta justicia. La justicia que Dios demanda, en el sentido para de ser justos igual que Él, para que la gente pueda tener comunión con Él. Y esta justicia se da porque Abraham creyó a Dios. La salvación desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento siempre ha sido por gracia, por medio de la fe, por creer. Fíjate, la salvación, entonces, resumiendo, no se alcanza por obedecer, ni tampoco por las obras. Pero una vez salvos, la salvación sí produce obras y produce obediencia. Es algo que también hemos estudiado los martes. Produce obra y produce obediencia. No sé si tenga aquí algunos textos no, tómale si quieres. Vayan a Efesios 2, 8 al 9, si no yo se los leo. Sí. Efesios 2. Fíjense lo que dice. Fíjate, está. Y fíjate, no lo había notado, ahorita estoy viendo algo interesante. Mira lo que dice. Porque por gracia sois salvos, lo que acabo de explicar. ¿Somos salvos por fe o por gracia? Somos salvos por gracia, por medio de la fe. O sea, el conducto es la fe. ¿Saben? Ya expliqué. ¿Por qué es por fe? Porque es no depender de nosotros. Ahora bien, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, la salvación entonces no es por obras. Pero fíjate, el verso 10, porque somos hechura suya. Ahora, ¿qué está hablando aquí? Una transformación en nuestra vida.
La palabra hechura es de donde viene la palabra poema, que en el castellano se traduce como poema. O sea, da a entender que nuestra vida de alguna manera no rimaba, pero ahora es un poema, porque ahora tiene sentido, ¿no? De tener una vida sin sentido, ahora tiene un sentido, tenemos una razón de ser, una razón por el cual vivir. Entonces, ve nada más, porque ahora somos hechura suya, una transformación, creados en Cristo Jesús para... La salvación no es por obras, pero produce. No mandes a nadie a obedecer, mándalo a arrepentirse. Eso es lo que la Biblia dice. Arrepiéntete. Y no es opcional. Porque muchos dicen, es que le voy a decir que se arrepienta. Mira, es mejor que pierdas incluso que se enoje contigo, que pierdas la amistad, pero que al morir, por lo menos tu conciencia esté tranquila de que no le mentiste o que no callaste la verdad. Porque somos responsables de lo que hablemos como también de lo que callamos. ¿Sabes cuántos se van a condenar? Y muchos también les va a llamar Dios a cuentas de la responsabilidad porque callaron. ¿Por qué? Porque no quisieron herir o perder la relación. Yo me he topado aquí en Canadá, muchos que han pasado por la iglesia, que reconocen que la iglesia donde vienen, o sea, híjole, es un desastre. Y el pastor igual, ¿no? Aquí hay yo me acuerdo, un testimonio que hace tiempo se dio. Sendero de Luz, algo así, un pastor panameño. Él decía, llegan los hermanos, les ayuda, les da trabajo, los mete a su compañía, cosas así, los levanta y después no les permite que los cuestionen. ¿Por qué? Porque le deben. Ahora tú eres la persona que eres porque yo te hice a ti. Así se los digo, ¿eh? Tú eres lo que eres en la actualidad porque si tú no tuvieras todo lo que tienes, todo es por mí. Yo te di oportunidad, yo te di trabajo, yo te di esto, yo te recogí. Así se lo dice, imagínate. Yo escuché un testimonio hace años de eso y todavía sigue ahí. Imagínate nada más, o sea, es increíble, ¿no? Cómo de alguna manera se corrompen las cosas. Y muchos, ¿saben? No se salen. ¿Saben por qué? Porque le son más fieles a la persona que a Cristo. Y eso todavía dices, ¿cómo es posible? No, pues es que es más fiel porque mira, es que pues sí me dio trabajo, ahora todo lo que tengo es gracias, pues la verdad fue gracias a él. Pero prefieren ser fiel al hombre que a Cristo. Pero bueno, ahora sí que ahí cada quien. Entonces, vean cómo de alguna forma nosotros, este mismo texto nos menciona, no es por obras, pero una vez salvos sí produce obras. Y no solamente es el hecho de producir obras, vayan a Tito. Ahí algunos puse a leer a Tito, a ver si, aquí es donde ya ustedes deben de, fíjense Tito, yo ya ni lo encuentro aquí, imagínate, está delante de Timoteo. Sí, hermanita, lee. No tengo ese texto tampoco, pero vamos a leerlo, yo se los voy a leer ahorita. Ya les voy a decir dónde es. Ahora, todo esto salió porque nosotros necesitamos mandar a la gente en el sentido, tampoco que vayas y le digas, eres un hijo del diablo, ¿no? Como aquellos de Sudamérica que también se pasan, ¿no? O sea, tampoco. O sea, la finalidad es mostrar esa gracia de Dios y decir, oye, ¿sabes qué? La Biblia dice que el hombre por su naturaleza es enemigo de Dios. ¿Y por qué soy enemigo de Dios? Pues porque haces lo que a Dios le desaprueba. Y ahí te vas, y tú muestras la condición en la que se encuentra, y una vez que muestras la condición en la que se encuentra, lo llevas a la gracia de Dios. Pero no le presentes la gracia sin antes decirle la condición en la que está, porque es necesario. Vean lo que dice aquí. Sí, Tito 3, verso 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Verso 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad,
para que no sean sin fruto. Entonces vean cómo la salvación, por un lado, no es por medio de obras, pero sí produce obras. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está diciendo ahí en Mateo 19? Vayamos a Mateo 19 entonces para aclarar esta situación. Ahí yo le puse falsa piedad. Vean lo que menciona Mateo 19, 18. Le dijo, o sea, aquí en esta parte Jesús le dice, oye, ¿has guardado los mandamientos? Y él dijo, ¿cuáles? Y ahí la respuesta de Jesús a sus cuáles, en el verso 18. Le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Qué increíble, ¿no? Imagínate delante del Señor y que le diga, no, todo esto lo he guardado. Bien seguro de sí mismo. Pero aquí hagamos la observación que ahí menciono. Todos estos mandamientos entran en el grupo que tienen relación con el prójimo. ¿No es cierto? No mates. No, es la segunda parte de los 10 mandamientos. Acuérdense que los 10 mandamientos, como dijo Jesús, se dividen en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque los primeros 4 mandamientos tienen relación del hombre con Dios. Y los siguientes mandamientos es relación del hombre con su prójimo. Y estos mandamientos que menciona entran en esa sección donde el hombre tiene relación con su prójimo. Pero este muchacho había faltado al primer mandamiento. ¿Cuál es? No tendrás dioses ajenos. ¿Cómo sabemos que tenía un dios ajeno? Porque era avaricioso. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. ¿Qué quiere decir? ¿Que los ricos no van a entrar al reino de los cielos? No. ¿Quiere decir que es problema tener dinero? No. Pero Jesús sabe el ídolo que hay en nuestro corazón. A lo mejor para ti no sea el dinero, pero a lo mejor para ti sea el orgullo, la fama, el reconocimiento. A lo mejor para ti sea otras cosas que sí forman y se han constituido en un Dios para ti. En el caso del joven era eso. Pero fíjate, por eso le puse falsa piedad. Porque él dijo que él había guardado todos esos, ¿no es cierto? Y asumió que, y dijimos que estos mandamientos tienen relación con el prójimo. Ahí está la falsa piedad. Porque ¿cuál fue el mandato que el Señor le dijo? Vende lo que tienes y repártelo a los demás. Si realmente hubiera amado a los demás, no le hubiera dado pesar por darlo a los demás. Entonces, no solamente era avaricioso, sino en realidad no amaba a los demás como él decía amar. Es como la parábola del samaritano. ¿Se acuerdan esa parábola donde Jesús lo da porque alguien le dice, precisamente le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y él dice, amarás a Dios y como ya mencioné, y también a tu prójimo como a ti mismo. Y el otro le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor se voltea y le dice, mira, hubo una vez, y le empieza a contar la parábola del samaritano. No la voy a narrar toda porque ya no la sabemos. La finalidad es que el sacerdote, el fariseo, el rabí y todos los que de alguna manera eran ciudadanos del lesionado no le hicieron caso. Pero pasó un samaritano que era considerado una especie inmunda para los judíos. Les llamaban de una manera despectiva perros y cosas así. Por eso cuando le dicen a Jesús, no te decimos que tú eres samaritano, era un insulto. Era un insulto. Imagínate hasta qué grado llegaban insultar al mismo Señor de esa forma. Entonces, resulta que el Señor le dice, llegó el samaritano y sí, lo trató, lo cuidó, lo llevó, lo vendó y le pagó ahí un hostal, ¿no? Para que se recuperara.
Entonces la finalidad era de que todos aquellos que decían amar a su prójimo y amar de los de su misma, podríamos decirle, raza, no mostraron ese amor. Lo que el Señor les estaba mostrando es de que muchas veces decimos amar, pero en realidad no amamos como decimos amar cuando vemos una situación así. Y lo que el Señor le estaba diciendo a ellos es, mira, tú te dices que amas mucho a tu prójimo, pero en realidad no amas como dices amar. Y es precisamente lo que estamos viendo aquí con el joven. Él decía amar a los demás. ¿Por qué? Porque el no matar, David dijo, detrás de cada mandamiento yo me deleito o me deleito en tu ley. La pregunta es, ¿cómo te puedes deleitar en la ley de Dios? ¿Por qué? Porque cuando tú miras los mandamientos que acabamos de leer, hablan del cuidado de Dios. Cuando dice no robarás, está cuidando la propiedad ajena del otro, propiedad privada. Entonces, lo que él está diciendo es, oye, yo puedo amar a Dios porque puedo ver que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces me deleito. Él dice, no adulterarás porque está cuidando a la mujer del prójimo. No matarás. ¿Por qué? Porque Dios cuida la vida de las personas. Entonces, estos mandamientos de alguna manera reflejan el amor que nosotros debemos de manifestar a la otra persona. Y este joven no lo manifestó, pero aunado a eso, lo que él estaba todavía agarrando con fuerza es la codicia. Y esto nos muestra de que muchos pudieran de alguna manera ver allá ser, ¿no? En el mundo, porque tú miras en el mundo y hay mucha gente amable, respetuosa, pero no es evidencia de que Dios sea su prioridad, como en el caso del joven. La verdadera prueba llega cuando nos pide dejarlo todo. Y eso dejarlo todo, vuelvo a repetir, puede variar dependiendo del corazón de cada quien. Porque yo comencé la enseñanza diciendo que Dios no tiene necesidad de pedir testimonio de cada uno de nosotros, porque Él conoce nuestro corazón. Él sabe en nuestro talón de Aquiles. Entonces, por ejemplo, el rencor, falta de perdón, la amargura, son cosas que de alguna manera Dios está ahí puntualizando. Ahora, aquí es interesante, fíjense, el por qué lo remite a la ley. Jesús lo remite a la ley no porque la ley lo salve, como ya vimos, sino porque debemos sentirnos condenados por la ley antes de sentir la necesidad de la salvación por gracia. ¿Él qué dijo? ¿O él qué buscaba? Él buscaba la salvación. ¿A dónde lo remite el Señor? A la ley. ¿Cuál era la finalidad? De que la ley sirviera como un espejo y él pudiera ver su condición. El pecado que él tenía en su corazón no dejó ni permitió ver la condición en la que él se encontraba. Fíjate, por eso el Señor le dice, ¿has guardado los mandamientos? No porque el guardar los mandamientos sea un medio para alcanzar la salvación. Si no entendemos el texto, entonces vamos a desvirtuar y a sacar de contexto las palabras del Señor, porque necesitamos tenerle el sentido a lo que se refiere. ¿Por qué lo remite a la ley? Para que él pudiera ver la condición en la que se encontraba. Y una vez que él dijo, no, pues todo está bien. Fíjate, todo está bien. Pues anda y vende todo lo que tienes. O sea, ¿qué le puso el dedo? En la avaricia, ¿no es cierto? En la idolatría. ¿Por qué? Porque ¿qué es un ídolo? Todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestro corazón y que no sea Dios. Eso se constituye en idolatría. Ahora bien, lamentablemente muchos así viven en la actualidad. Han guardado la ley de Dios, según ellos son buenos porque no roban, no matan, no son adúlteros, pero en su vida interior hay pecado oculto. No se ve externamente, pero sí está sembrado en su corazón. Y sobre todo nosotros decimos, estamos bien porque no hemos hecho un pecado escandaloso. Pero yo les quiero preguntar, ¿qué va a condenar más? O mejor dicho, sí, un adulterio, un asesinato o una mentira. Las tres te van a condenar. Las consecuencias son distintas, porque según la Biblia va a haber niveles de castigo en el infierno. Ahora, dependiendo pues la acusación y qué tanto violó la ley de Dios, ¿no?
Ahora, Mateo 19:22 dice, oyendo el joven esta palabra se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. ¿Quién podrá ser salvo? Fíjate nada más, qué interesante, ¿no? En Mateo 19:25, los discípulos se asombraron en gran manera porque le dijeron, oye Señor, pues entonces, ¿quién va a ser salvo? ¿Por qué decían esto los discípulos? Porque se quedaron pasmados por la palabra del Señor. Vean lo que dice Mateo 19. Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. O sea que Bill Gates y todos ellos ya caminaron, ya no hay esperanza para ellos. Por eso yo soy pobre. Sí, no, pero fíjense, hermanos, no está necesariamente diciendo o refiriendo a la posesión. Ya lo expliqué. Es el ídolo en el corazón. Aquí lo que los discípulos se pasmaron es por lo siguiente. Ellos todavía creían lo que se afirmaba en el Antiguo Testamento, de que las riquezas significaban tener el favor de Dios. Entonces, si este joven tenía posesiones, para ellos en su mente es de que él tenía el favor de Dios. Y el Señor les dice, oye, pues qué difícil es. Entonces ellos dijeron, oye, pues les chocó en su mente, porque ellos tenían la idea del Antiguo Testamento, que en la abundancia es porque Dios estaba ahí. Entonces dijeron, uy, entonces ¿quién se va a salvar? ¿No? Si estando Dios con ellos, pues es imposible entonces. Pero eso resultaba en una paradoja. ¿Por qué? Pensar tener el favor de Dios al final se convierte en un impedimento para entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué es una paradoja? Por lo siguiente, vamos a leer Marcos 10:22. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, ¿cuán difícil le es entrar en el reino de Dios? Aquí está la clave. Aquí está la clave, a los que confían en sus riquezas. Fíjate, cuando dimos la serie Hablemos de Finanzas, una de las cosas que mencioné es de que no es malo tener posesiones. Lo que es malo es que las posesiones te posean a ti. Y ahí es lo que el Señor está apuntando. Los que confían en las riquezas. Fíjate nada más. ¿Qué significa confiar en las riquezas? Podemos interpretarlo de dos maneras. En primer lugar, poner la esperanza en ellas. ¿Qué implica eso? Desplazar a Dios del corazón. Cuando tú pones la esperanza en algo que no es Dios, ¿qué estás haciendo? Desplazando a Dios. Segundo lugar, vivir engañado. Pensar que como te va bien implica que Dios está ahí contigo. Pero también quiero poner la balanza. Que no te vaya bien no implica que Dios no esté contigo. Fíjate nada más, o sea, nosotros necesitamos evaluar nuestra vida. Y aquí es donde cada uno de nosotros no necesitamos ver a nuestro vecino. Necesitamos inspeccionar nuestro corazón. Porque es ahí donde Dios quiere apuntar. Al corazón de cada uno de nosotros. Porque aún el que no tiene puede ser codicioso. ¿Por qué? Porque codicia las cosas del que tiene. Y también es un idólatra. El corazón, hermanos, es de lo más perverso que nos podemos imaginar. Dios demanda una entrega total. ¿Qué pues tendremos? Fíjate, esta pregunta nos va a ser el puente para entrar a la parábola que vamos a estudiar la próxima semana, porque ya se me están durmiendo. No es cierto. ¿Qué pues tendremos? Bueno, a la pregunta, de entrada, obviamente, apunta a que Pedro estaba siguiendo al Señor a lo mejor por un interés, pero eso lo vamos a hacer la próxima semana todavía más completo. Aquí el Señor le está asegurando a Pedro que tendrá su recompensa. Tendrá su recompensa en el reino, pero también le previene a no querer ser los primeros. ¿Por qué? Porque los primeros serán postreros. Y es en base a esto que Jesús da la parábola
de, ay, es- perdón, no, ahorita se me fue el nombre de aquí la tengo, de los obreros de la viña. Es ahí la parábola de los obreros de la viña. ¿Por qué? Porque ahí nos muestra el por qué los primeros serán los postreros. Va a ser muy interesante. Ahora bien, el servir a Cristo, hermanos, no debe ser motivado por la recompensa prometida. Hemos nosotros estudiado constantemente que nosotros debemos de poner nuestra mira en las cosas de los cielos y en el reino, porque al final estamos, como Pedro lo menciona, déjeme checar ahí porque va como anillo al dedo. Primera de Pedro, se los leo aquí, ya lo tengo. Primera de Pedro, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Fíjate, nos dio nueva vida, nuevo nacimiento y tenemos una esperanza por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y escucha esto, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Allá el orín ni el moho corrompen. Aquí en la tierra sí. Pero los que trabajamos para que el evangelio esté ahí en la obra del Señor, no me refiero necesariamente a los pastores, sino a todos como cristianos, estamos ahora sí, tenemos la camiseta del Señor, nos espera esta herencia, hermanos. Y tú chillando ahí con tu papá por que te deje ahí la herencia. No, el Señor nos va a dar algo que no se va a corromper. Imagínate qué herencia, o sea, fíjate nada, que no me pasa, hermanos, fíjense, no solamente el Señor se limita a perdonar nuestros pecados, no solamente se limita a arreglar lo descompuesto de nuestras emociones y de nuestro corazón, incluso no las relaciones que pudiéramos haber estado mal, sino a que a pesar de todo eso, nos promete una herencia. Qué amor de Dios, ¿no? Qué amor de Dios. Pues vamos a agradecerle a través de una oración por todo lo bueno que es con nosotros. Señor, te damos gracias porque no merecemos, Señor, ser llamados hijos tuyos. Te damos gracias porque estamos tan alejados de lo que debería de ser nuestra vida espiritual. Perdónanos, Señor. Pablo decía que la gracia no había sido en vano en su vida. Parece que esa gracia en muchos pudiera haber sido en vano, Señor. Que esa gracia no sea en vano tampoco en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que lo que tú mencionas a continuación en el capítulo 20 de Mateo, Señor, de la parábola, de que había muchos ahí desocupados, Señor, y ya era tarde y seguían ahí desocupados. Que no nos veas a nosotros desocupados, Señor, sino que estemos trabajando en tu obra, Señor. Porque hay muchos desocupados, Padre. Señor, ayúdanos a tener la actitud, el deseo, el anhelo ferviente de permanecer, Señor. Aquí están nuestras vidas, aquí está nuestro corazón, dispuesto a servirte, dispuesto a adorarte. No tienes necesidad de mandar testimonio de cada uno de nosotros, ya que tú nos conoces, ya que tú nos ves diariamente, conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones. No te son ocultas, Señor, no te son ocultas. Que cada uno de nosotros, Señor, inspeccione su corazón, que cada uno de nosotros mire lo que hay en nuestra vida, Señor, sin mirar al vecino.
sino mirarnos en el espejo de tu palabra, Señor, y reconocer todo lo que debemos de cambiar en nuestras vidas, Señor. Gracias por estos momentos, gracias por tu palabra, gracias por este estudio. Nos encomendamos a tu gracia en Cristo Jesús. Amén.